Gloria al nombre maravilloso del Señor. Gracia, paz y bendiciones sean sobre ti los tuyos en esta hermosa mañana que nos regala el Señor de este primer día de la semana, ya lunes 19 de enero de este año 2026. Recibe en este día mi saludo. A través de mi saludo, mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por una vez más compartir conmigo la experiencia maravillosa de la palabra del Señor a través de este tu espacio, Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. Continúo con el Salmo 119 y voy al tercer bloque de este salmo que compete los versos bíblicos del 17 al 24 que dicen de la siguiente manera: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Voy a la traducción del lenguaje actual para considerar esos mismos versos bíblicos que dicen de la siguiente manera: yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus deseos, tus órdenes. Estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos. Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Todo el día siento grandes deseos por conocerlas. Qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. No permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. Continúo en esta mañana maravillosa con el tercer bloque de esta serie de reflexiones que he estado compartiendo en los últimos días relacionadas al Salmo 119. Si bien es cierto que creo que cada uno de nosotros se nos haría difícil y complicado leer todo el salmo completo porque lo consideramos un salmo demasiado de largo, pero pido al Señor que me dé la fuerza para, a lo largo de todos estos días, hasta finalizarlo, poder compartir con ustedes un pedazo de cada bloque del Salmo 119. Y considerando los versos bíblicos de la mañana de hoy, del 17 al 24, quiero considerar el tema viviendo como peregrinos guiados por la palabra de Dios. Creo que cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida, aún antes de que existiera la era tecnológica que experimentamos ahora, todos en algún momento dado hemos pasado la experiencia de encontrarnos en un lugar desconocido. Cuando llega el tiempo de la tecnología y comenzamos a experimentar y a tener los primeros celulares como medio de comunicación, qué difícil es estar en un lugar desconocido, extraviado y sin una señal para poder comunicarse. Ahora que tenemos no solamente en el celular, sino que lo podemos comprar aparte, el GPS o el que nos puede dar, ponemos una dirección y nos lleva al lugar que estamos buscando. Qué difícil es que podamos tener un GPS que cuando estemos tratando de buscar la señal del satélite, tampoco nos pueda sacar de ese lugar desconocido y donde nos sentimos extraviados. Es en ese momento donde todos nosotros hemos pasado por lo mismo. No sabemos exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir. En mi carácter personal,
que constantemente por razones de trabajo tengo que utilizar un GPS. Han sido muchas las ocasiones que me ha dicho que he llegado a mi destino y me deja en el medio de la nada. A veces me dice que tengo que doblar a la izquierda o a la derecha y me encuentro con un terreno baldío, abandonado, solo. Y qué triste es encontrarse en una situación así sin saber exactamente hacia dónde uno dirigirse. Podemos estar manejando en una carretera nueva, totalmente embreada. Podemos estar caminando en una ciudad que no conocemos, pero estamos siguiendo las directrices de un GPS, las coordenadas que nos dieron. Sin embargo, hay veces donde lamentablemente sentimos esa ansiedad en nuestro corazón y nos preguntamos, ¿voy por el camino correcto o me perdí? Y en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que nos hemos extraviado. Pero hay un detalle que yo quiero compartir en la mañana de hoy. Que lo interesante de todo este asunto de cuando tú y yo nos perdemos, no es que todo a nuestro alrededor se vea peligroso de inmediato. Porque sin embargo, cuando tú analizas el momento cuando te extravías o te pierdes, te das cuenta que al principio el camino parecía normal. Te darás cuenta que al principio el camino parecía cómodo. Te darás cuenta que al principio el camino parecía atractivo, estaba recién embreado. El problema no es cómo se ve el camino. El problema es a dónde conduce ese camino. Y es ahí donde yo me salgo ahora de lo que es la situación secular que sé que todos las hemos experimentado y lo traigo ahora al ámbito espiritual. Hay momentos en la vida que quizás tú y yo no estemos pecando, pero tampoco estamos en una dirección clara y correcta. No estamos descarriados, pero tampoco estamos seguros si vamos bien encaminados. Yo quiero que tú me sigas en esta mañana para la gloria del Señor. Sin embargo, cuando yo me siento a leer este espacio, este bloque, como le llamo yo, del Salmo 119, está el salmista haciendo una oración al Señor. Él no le está diciendo a Dios, dame bendición. Él no le está diciendo a Dios, dame más cosas. El salmista le está diciendo, haz bien a tu siervo y abre mis ojos y no escondas de mí tus mandamientos. El salmista lo que le está diciendo al Señor es, Señor, yo puedo continuar caminando, pero si tú no me guías, si tú no me diriges, corro el riesgo de terminar perdido. Porque el salmista a lo largo del pasaje bíblico lo define o lo podemos definir de una manera sencilla. El salmista estaba diciendo, soy peregrino en esta tierra. Peregrino no es alguien que vive en comodidad. Peregrino no es alguien que se instala o se establece en un sitio de manera permanente. Peregrino no es aquel que sigue a la multitud. Peregrino es aquel que sabe que en el lugar donde se encuentra ese no es su destino final y necesita una guía que lo dirija para no desviarse de su verdadero destino. Por eso en esta mañana yo comparto esta expresión bíblica contigo. Vivimos como peregrinos, pero somos guiados por la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos permitirá mantenernos caminando con firmeza, con certeza, hasta que finalmente lleguemos a la meta, que es estar un día en la presencia del Señor. Permíteme en esta hora, para la gloria del Señor, compartir algunos puntos contigo. Cuando vas al verso 17 dice, haz bien a tu siervo y viviré y guardaré tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que yo quiero señalar en esta mañana es que la obediencia nace de la gracia. Oye bien, la obediencia nace de la gracia, no del orgullo. El salmista no está diciéndole al Señor, Señor, yo puedo hacer esto solo. El salmista no le está diciendo al Señor, Señor, yo puedo obedecer solo. Yo me siento con la fuerza suficiente para hacerlo. El salmista le está diciendo al Señor, haz bien a tu siervo y entonces viviré y guardaré tu palabra. El salmista está reconociendo, y eso es lo que tú y yo debemos siempre reconocer en nuestra vida,
que la obediencia es el fruto de la gracia, que no es solamente porque nosotros hagamos un esfuerzo humano, no es solamente por el esfuerzo que nosotros podamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque primeramente Dios es el que nos sostiene. Y cuando Dios es el que nos sostiene, nosotros respondemos en obediencia y en agradecimiento al Señor. Hay creyentes, mi amado hermano, que los encontramos en el camino, frustrados. ¿Sabe por qué se frustran? Porque dentro de su buena intención, y oye bien con detenimiento lo que voy a decir, comparte esta palabra si tú crees que le puede ser de bendición a alguien también en la mañana de hoy. Oye bien lo que voy a decir. Hay creyentes que se frustran porque en su buena intención, en su buen deseo, intentan vivir en santidad para agradar a Dios. Y quizás tú me digas, pero hermano Alex, eso es lo que hacemos todos. El problema consiste en que no podemos intentar vivir en santidad si no estamos dependiendo de Dios. No hay forma que podamos vivir en santidad si no dependemos de Dios. Oramos poco, pero queremos, mi amado hermano, buscar su presencia y que Dios nos bendiga cuando eso no funciona. Nos dedicamos a querer y a desear resultados grandes espiritualmente hablando, pero lamentablemente cuando hay una vida de poco acercamiento a Dios, de poca integridad, de poca, mi amado hermano, intimidad con el Señor, lamentablemente no experimentaremos resultados espirituales en nuestra vida. Porque la vida espiritual no la podemos mantener por fuerza humana y por voluntad propia. Necesitamos entender que la gracia de Dios, y dependiendo solamente de la gracia de Dios, es que tú y yo podemos vivir a la altura de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Aleluya, para la gloria de su nombre. Nosotros, mi amado hermano, y grábate este pensar en esta mañana, nosotros no obedecemos para que Dios nos ayude. Obedecemos porque Dios primero nos ayudó. Si Él no es el Dios que me sostiene, mi amado, si Él no es el Dios que me levanta, nada yo puedo hacer. Por eso debo recordarte que mi primer punto en esta mañana es que la obediencia nace de la gracia, no del orgullo. Lo segundo, sin revelación, la Biblia se vuelve letra. Pero con revelación la Biblia se vuelve vida. Oye, te lo repito de nuevo, no sé si pueda discutir todos mis puntos en la mañana de hoy, pero permíteme llegar hasta donde me permita el tiempo. Sin revelación la Biblia se vuelve letra, con revelación la Biblia se vuelve vida. Verso 18, el salmista decía, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista ya tenía la ley. El salmista ya tenía la palabra, pero él oraba a Dios para que Dios le permitiera ver las maravillas que hay en esta palabra. Aleluya. Mi amado, esto nos está enseñando algo valioso. No es asunto de leer la Biblia solamente. Porque créame, mi amado, y aún en mi carácter de predicador, créame lo que le voy a decir. Hay cosas que a veces la leemos en la Biblia que no las podemos entender si Dios no abre los ojos de nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender lo que Él nos quiere decir. No es asunto solamente de leer la palabra, es asunto de discernirla espiritualmente, y para que eso suceda, tenemos que decir como el salmista, abre mis ojos, porque cuando nuestros ojos se mantienen cerrados, nos corremos el riesgo de acostumbrarnos a escuchar el libro, a escuchar la palabra, pero no seremos transformados, porque más allá de escuchar y de leer ese libro que cobra vida cuando hay revelación, es lo que nos transforma para la gloria maravillosa del Señor. En medio del tiempo en que vivimos, donde hay
tanta información, donde hay tantos elocuentes, donde hay tantos intelectuales, yo vine a decirte en la mañana de hoy, no necesitamos más información bíblica, necesitamos una revelación espiritual que cambie, que transforme la vida de aquellos que recibimos la palabra del Señor. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Lo tercero que el salmista nos dice en el verso 19: peregrino soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos, estamos de paso, pero mientras estamos en ese peregrinar, somos guiados por la palabra de Dios. Vuelvo y repito, un peregrino no es aquel que vive cómodo, un peregrino no es aquel que se establece, un peregrino no es aquel que se adapta al sistema y al lugar. El salmista está reconociendo: yo no pertenezco aquí. Yo necesito una dirección constante, que sea Dios quien me mueva, que sea Dios quien me dirija, que sea Dios quien me guíe. Por eso el salmista decía: no escondas de mí tus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque un peregrino necesita mapa. Un peregrino necesita rumbo. Un peregrino necesita guía. Y yo quiero que tú y yo recordemos que tú y yo somos peregrinos en este planeta, que no somos de aquí. Y el problema consiste cuando olvidamos que somos peregrinos. Recibe esta palabra en el nombre del Señor en esta mañana. El problema es cuando olvidamos que somos peregrinos y comenzamos a vivir como residentes permanentes de este mundo. Y eso es sumamente peligroso, porque cuando tú te adaptas y vives como residente, te adaptas a los valores del mundo, copias las prioridades del mundo, justificas los pecados del mundo, y es la palabra de Dios la que en esta mañana te está recordando quién tú eres y hacia dónde tú vas. Tú no eres de este mundo, tú eres peregrino. Tienes que volver de nuevo a recuperar tus prioridades. Yo no soy de aquí, yo soy ciudadano del cielo, y como decía un himno en la antigüedad, del cielo vengo y al cielo voy, porque el que olvida que es peregrino termina viviendo como si este mundo fuera su destino final. Y eso, mi amado, es sumamente peligroso. ¿Sabes por qué? Porque aquel que no consulta la palabra termina consultando el arrepentimiento. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque cuando tú permites que sean tus emociones quien te aconseje, cuando tú permites que sean tus amigos quienes te aconsejen, cuando tú permites que sean tus experiencias quienes te aconsejen, entonces estás cambiando el orden bíblico que nos enseña el salmista en el verso 24. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y eso lo que quiere decir es que cuando tú no sepas qué hacer, deja que la palabra te aconseje. Porque la palabra no solamente te consuela, la palabra te ayuda a tomar decisiones. Cuando dejamos de consultar la palabra, cuando dejamos de consultar al Dios de la palabra, comenzamos a caminar en terreno peligroso que puede al final producir arrepentimiento. Por eso es que dije hace un momento, el que no consulta la palabra termina consultando el arrepentimiento. Culmino en la mañana de hoy. Yo sé que la vida no es perfecta, pero si la palabra es la que nos dirige, será una vida bien dirigida. Porque no siempre Dios eliminará las luchas, las batallas, los sinsabores, pero sí nos enseñará a atravesarlas sin perder la fe y la confianza en el Señor. Mi amado, mi amada, en esta mañana, mientras caminamos en esta tierra como peregrinos, no estamos caminando sin rumbo. No estamos caminando solos. Caminamos guiados por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque como dije al principio, repito al final mi tema de esta mañana. Vivimos como peregrinos, pero somos guiados por la palabra de Dios. Ruego al Señor que en esta mañana esta palabra sea de bendición y edificación para ti, para los tuyos y para aquellos con quienes la compartas.
Te deseo un lindo día, lleno de bendición, lleno de la gracia de Dios. Y una vez más, gracias por compartir conmigo Bendición Digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.